Mi nombre es Ana Méndez, tengo 32 años y hace 6 meses que regresé de un lugar del que no debía haber salido con vida. Si estás viendo esto desde la comodidad de tu casa, con tu celular en la mano, quiero que entiendas algo. Quiero que valores cada segundo de tu vida normal. Porque yo pasé 60 días en el infierno. 60 días sola en la selva amazónica. Y lo que viví allí, lo que vi allí, todavía me despierta por las noches. Pero déjame empezar desde el principio. Porque si no lo cuento en orden, si no lo saco de mi cabeza, creo que voy a enloquecer. Soy bióloga, o era. Ya no sé quién soy después de esto. Trabajaba para una ONG que estudiaba especies en peligro de extinción en la región amazónica del Perú. Era mi sueño. Desde niña quise dedicarme a la conservación, a proteger lo que quedaba del planeta. Qué ironía, ¿verdad? Quería salvar la naturaleza y la naturaleza casi me mata. El 23 de marzo del año pasado, abordé una avioneta junto con el piloto, un hombre llamado Carlos, y 2 investigadores más, Roberto y Lucía. Íbamos a sobrevolar una zona inexplorada para mapear la vegetación. Un vuelo de rutina. 3 horas de ida, 3 de vuelta. Eso era todo. Recuerdo que hacía calor, un calor sofocante incluso a esa altura. Lucía bromeaba sobre que ojalá lloviera pronto. Yo miraba por la ventanilla, viendo ese mar verde interminable que se extendía en todas direcciones. Era hermoso, hipnótico, peligroso. No sé exactamente qué pasó, nunca lo sabré del todo, pero a la hora y media de vuelo, escuché un sonido metálico, como si algo se hubiera roto dentro del motor. Carlos empezó a maldecir en voz baja. Vi cómo sus manos se movían frenéticamente sobre los controles. Y entonces todo se volvió caos. La avioneta empezó a caer. No fue como en las películas, donde todo pasa en cámara lenta. Fue rápido, violento. Roberto gritaba, Lucía rezaba. Yo solo me aferré al asiento y cerré los ojos. El impacto fue, no tengo palabras. Escuché metal desgarrándose, sentí un dolor explosivo en mi costado izquierdo. Y después, oscuridad. Cuando desperté, no sé cuánto tiempo había pasado. Podían ser minutos, podían ser horas. Lo primero que sentí fue el olor. Un olor a combustible mezclado con tierra mojada y algo más, algo orgánico, algo muerto. Abrí los ojos y todo estaba borroso. Me dolía la cabeza de una forma que nunca había experimentado. Traté de moverme y grité. Mi costilla. Algo estaba roto, definitivamente roto. Tardé varios minutos en entender dónde estaba. La avioneta, o lo que quedaba de ella, estaba destrozada entre los árboles. La mitad del fuselaje había desaparecido. Había ramas, hojas y vidrios por todas partes. Y entonces vi a Carlos. Estaba todavía en su asiento, pero su cuerpo estaba en una posición imposible. No necesitaba ser doctora para saber que estaba muerto. Sus ojos abiertos miraban hacia la nada. Empecé a hiperventilar. El pánico me golpeó como una ola gigante. Grité los nombres de Roberto y Lucía. Nadie respondió. Me arrastré fuera de mi asiento, cada movimiento era una agonía. Mi pierna izquierda también estaba herida, aunque no tan grave como la costilla. Busqué entre los escombros. Roberto estaba... No voy a describir cómo estaba Roberto. Solo diré que tampoco sobrevivió al impacto. Pero Lucía... Encontré a Lucía a unos 10 metros de la avioneta, tirada entre el follaje. Por un segundo terrible pensé que también estaba muerta, pero entonces vi que su pecho subía y bajaba. Estaba viva. Me arrastré hasta ella,
Tenía una herida profunda en la frente y su brazo derecho estaba doblado en un ángulo horrible. La sacudí suavemente. Gemía, pero no abría los ojos. Allí, arrodillada junto a ella, con el dolor punzante en mi costado, el sonido de la selva rugiendo a mi alrededor, fue cuando la realidad me golpeó de verdad. Estábamos en medio de la nada, kilómetros y kilómetros de selva virgen en todas direcciones, sin radio, sin señal de celular obviamente. Carlos estaba muerto, Roberto estaba muerto, Lucía estaba inconsciente y gravemente herida, y yo tenía una costilla rota y estaba sangrando por varios cortes en los brazos y la cara. El sol empezaba a bajar. En la selva, la oscuridad llega rápido, y yo sabía, por todos mis estudios, por todas mis expediciones previas, que la noche en la selva es cuando los verdaderos depredadores salen a cazar. Traté de pensar, de mantener la calma, de recordar mi entrenamiento. Busqué entre los restos de la avioneta cualquier cosa útil. Encontré mi mochila, milagrosamente intacta. Dentro había una botella de agua, algunas barras energéticas, un cuchillo pequeño, una linterna y mi cuaderno de campo. También recuperé un botiquín básico que estaba aplastado bajo un asiento. La radio de emergencia estaba destrozada, el equipo de GPS hecho pedazos. No había forma de pedir ayuda. Lucía seguía inconsciente. Le vendé la herida de la cabeza lo mejor que pude con tiras de mi propia camisa. No podía hacer nada por su brazo sin arriesgarme a empeorar las cosas. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Un rugido, profundo, gutural, no muy lejos. Jaguar. Tenía que ser un jaguar, y había olido la sangre. Con manos temblorosas, arrastré a Lucía de vuelta hacia lo que quedaba de la avioneta. Usé ramas y pedazos de metal para crear una especie de refugio improvisado. No era mucho, pero era algo. La noche cayó como un telón negro. Encendí la linterna y la sostuve con fuerza, aunque sabía que las pilas no durarían para siempre. Los sonidos de la selva se multiplicaron. Chirridos, gruñidos, aleteos, miles de criaturas invisibles moviéndose en la oscuridad. Y ese rugido, ese maldito rugido que volvió 2 veces más durante esa primera noche. Lucía no despertó, su respiración se volvió más superficial. Yo le hablaba, le suplicaba que resistiera, que aguantara hasta el amanecer, pero en el fondo sabía que algo estaba muy mal. Pasé esa noche entera despierta, apretando el cuchillo en mi mano derecha, con cada músculo de mi cuerpo tenso. Cada sombra que veía entre los árboles me parecía una amenaza. Cada sonido era un depredador acercándose. Cuando finalmente amaneció, cuando los primeros rayos de luz perforaron el dosel verde sobre mi cabeza, sentí un alivio tan grande que lloré. Pero entonces miré a Lucía y supe inmediatamente que algo había cambiado. Toqué su cuello buscando el pulso. Nada. Lucía había muerto durante la noche, probablemente por hemorragia interna, y yo ni siquiera me había dado cuenta del momento exacto. Había estado allí, sentada junto a ella, y la había dejado morir sola. Esa fue la primera vez que pensé que no iba a lograrlo, que iba a morir allí, que mi cuerpo se pudriría en esa selva y nadie nunca encontraría mis restos. Pero algo en mí, algo obstinado y terco, se negó a rendirse. Quizás era instinto de supervivencia, quizás era solo miedo. Pero decidí que iba a intentarlo, que iba a luchar. Ese fue el primer día, el día número 1 de 60. Y déjame decirte algo, los siguientes 59 fueron 1000 veces peores. Los primeros días fueron un infierno de dolor y decisiones imposibles. Sim, pero si as recomiendo, do siempre y poner escondidas. Los primeros días fueron un infierno de dolor y decisiones imposibles. No podía quedarme junto a los cuerpos. Lo sabía, los animales carroñeros vendrían. Ya podía escuchar los opilotes sobrevolando el área.
Tenía que moverme, pero cada paso era una tortura. Mi costilla rota me hacía ver estrellas con cada respiración. Antes de irme, hice algo que todavía me persigue en mis sueños. Registré los cuerpos de mis compañeros. Sé que suena horrible, sé que suena desalmado, pero necesitaba cualquier cosa que pudiera ayudarme a sobrevivir. Encontré un encendedor en el bolsillo de Carlos, un reloj resistente en la muñeca de Roberto y en la mochila de Lucía una brújula pequeña pero funcional. Les pedí perdón a cada uno de ellos y luego me alejé de ese lugar, arrastrando mi mochila, cojeando, deteniéndome cada pocos minutos porque el dolor era insoportable. Sabía que caminar sin rumbo era suicida, pero también sabía que quedarme junto a los restos de la avioneta era esperar la muerte. Los equipos de rescate buscarían, seguro, pero esa zona era tan vasta, tan densa, podían pasar semanas, meses o nunca encontrarnos. Decidí buscar agua. En la selva, si encuentras agua, encuentras vida. Y donde hay vida, hay comida. Caminé hacia donde creía escuchar un sonido lejano de corriente. Tal vez eran alucinaciones, tal vez era desesperación, no lo sé. El segundo día casi muero de sed. Mi botella estaba vacía. El calor era aplastante. La humedad hacía que cada respiración se sintiera como tragar algodón mojado. Vi hongos, vi plantas, pero mi entrenamiento me gritaba que no tocara nada sin estar segura. En la Amazonía, lo hermoso usualmente es lo más mortal. Y entonces, cuando creí que iba a desmayarme, lo escuché. El sonido del agua, real, no imaginario. Un arroyo pequeño, con agua cristalina corriendo sobre piedras cubiertas de musgo. Caí de rodillas y bebí como animal. Bebí hasta que mi estómago dolió. Sabía que debía hervirla o purificarla, pero en ese momento no me importaba. Necesitaba agua o moriría. Junto a ese arroyo establecí mi primer campamento real. Usé ramas y hojas gigantes para crear un refugio básico. No era gran cosa, pero me protegería de la lluvia, porque en la selva, tarde o temprano, siempre llueve. El tercer día empezó la fiebre, supongo que por el agua contaminada o por alguna infección en mis heridas. Temblaba incontrolablemente, sudaba frío, deliraba. Recuerdo ver sombras moviéndose entre los árboles, figuras que parecían observarme, voces que susurraban mi nombre. No sé cuánto duró, tal vez un día, tal vez 3. El tiempo dejó de tener sentido. Entraba y salía de la conciencia. En mis momentos lúcidos, obligaba a mi cuerpo a beber agua, a moverme un poco para que la sangre circulara. Cuando finalmente la fiebre bajó, estaba débil como un gatito recién nacido, pero viva, milagrosamente viva. Entonces empezó el hambre real. Las barras energéticas se habían acabado. Mi estómago rugía constantemente. Necesitaba comida, comida real. Recordé mi entrenamiento. Busqué larvas en los troncos podridos. Lo sé, suena asqueroso, pero las larvas son pura proteína. Las comí crudas. La primera vez vomité. La segunda vez las mastiqué con los ojos cerrados. La tercera vez ya ni siquiera sentí asco. También encontré frutos de palmera, algunos hongos que identifiqué como comestibles. Una vez atrapé un pez pequeño en el arroyo con mis propias manos. Fue uno de los mejores días. Pero no todos los días eran de suerte. Hubo días donde no encontraba nada. Días donde el hambre era tan intensa que consideré comer plantas sin estar segura de si eran venenosas o no. Una noche, en mi segunda semana, estaba reuniendo leña cerca de mi campamento cuando sentí que algo me observaba. Levanté la vista lentamente. Y lo vi, un jaguar, a menos de 20 metros.
Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra del atardecer. Era enorme, hermoso, aterrador. Mi entrenamiento me había enseñado que nunca, jamás, debes correr de un felino grande, así que hice lo único que podía hacer. Me hice grande. Levanté los brazos y grité con toda la fuerza de mis pulmones. El jaguar me miró por lo que pareció una eternidad. Luego, simplemente se dio la vuelta y desapareció entre la vegetación, como si yo no fuera lo suficientemente interesante, o tal vez ya había cazado. No lo sé. Solo sé que cuando se fue, mis piernas dejaron de sostenerme y caí al suelo temblando. A partir de ese día, mantuve una fogata encendida todas las noches. El fuego era mi único escudo contra los depredadores. Dormía en intervalos de 30 minutos, despertándome constantemente para alimentar las llamas. Pero no era solo el jaguar. La selva estaba llena de peligros invisibles. Una mañana desperté con 3 sanguijuelas adheridas a mi pierna. Las quemé con la punta de una rama encendida y traté de no pensar en qué enfermedades podrían transmitir. Otra vez casi piso una serpiente coral. La vi en el último segundo. Su patrón de colores brillantes era una advertencia clara, mortal. Di un salto hacia atrás y me caí, golpeándome la costilla herida. El dolor fue tan intenso que casi pierdo el conocimiento. Y las hormigas. Dios, las hormigas. Una colonia de hormigas bala encontró mi campamento en la 3ª semana. Sus picaduras son consideradas las más dolorosas del mundo. Lo sé porque recibí 5 picaduras antes de poder escapar. El dolor era como si me clavaran agujas al rojo vivo en la piel. Duró horas. Lloré como una niña. Para la 4ª semana había perdido mucho peso. Mi ropa colgaba floja de mi cuerpo. Mis heridas habían sanado parcialmente, pero dejaron cicatrices feas e infectadas. Mi cabello estaba enmarañado, lleno de tierra y hojas. Pero seguía viva, y eso era lo único que importaba. Una tarde, mientras buscaba comida, encontré algo extraño: marcas en un árbol, cortes profundos en la corteza, demasiado regulares para ser de garras de animal. Alguien había estado allí, otro humano. Mi corazón saltó de esperanza. Seguí las marcas. Llevaban a un pequeño claro donde había restos de un campamento antiguo, muy antiguo. Una mochila podrida, huesos humanos medio enterrados en la tierra, y algo más, un diario, protegido en una bolsa plástica sellada. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas pero legibles. Era de un explorador llamado Miguel Carrera, fechado 15 años atrás. Leí sus entradas. Hablaba de lo mismo que yo estaba viviendo: hambre, miedo, soledad. Pero hacia el final, sus palabras se volvían extrañas. Hablaba de algo que lo seguía, algo que no era animal, algo antiguo. Su última entrada decía simplemente: lo vi, sabe que estoy aquí, no debí mirar atrás. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor sofocante. Y entonces escuché algo detrás de mí, el sonido de una rama quebrándose. Me di la vuelta bruscamente. No había nada, solo la selva densa y silenciosa, demasiado silenciosa. Los pájaros habían dejado de cantar, los insectos habían dejado de zumbar. Ese silencio antinatural que solo significa una cosa: un depredador está cerca. Pero no era un jaguar, no era una serpiente, era algo diferente, algo que no podía ver, pero que sabía estaba allí, observándome, esperando. Corrí, a pesar del dolor, a pesar del agotamiento. Corrí de vuelta a mi campamento como si el mismísimo demonio me persiguiera. Y quizás algo lo hacía. Después de encontrar ese diario, todo cambió. O tal vez yo cambié, no lo sé, pero empecé a notar cosas que antes ignoraba.
Marcas en los árboles, similares a las que había visto antes, aparecían en lugares donde juraba que no estaban el día anterior, como si algo estuviera trazando un círculo alrededor de mi campamento. Y los sonidos. Por las noches, cuando el fuego crepitaba y yo intentaba dormir, escuchaba pasos. Pasos lentos, deliberados, demasiado pesados para ser de un animal pequeño, demasiado silenciosos para ser de un humano normal. Una noche, en mi quinta semana, desperté porque algo olía diferente. Un olor a tierra mojada mezclado con algo dulzón, como flores podridas. Me senté de golpe, alimenté el fuego rápidamente para que las llamas crecieran. Y ahí, justo en el borde donde la luz del fuego se encontraba con la oscuridad, vi una figura. Alta, inmóvil, observándome. Mi corazón se detuvo. Agarré una rama encendida y la sostuve frente a mí. Grité, le ordené que se identificara, que dijera quién era. La figura no se movió, no habló, solo permaneció allí, durante segundos que se sintieron como horas. Y entonces, de un parpadeo al siguiente, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Pasé el resto de esa noche completamente despierta, con el cuchillo en una mano y la rama encendida en la otra, temblando, llorando, cuestionando mi cordura. Porque aquí está la cosa. Cuando llevas semanas sola en la selva, cuando has estado al borde de la muerte varias veces, tu mente empieza a jugar trucos. Empiezas a ver cosas que no están, a escuchar voces, a inventar compañía donde no la hay. Así que me convencí de que lo había imaginado, que era el hambre, la fatiga, el trauma, mi cerebro tratando de procesar todo lo que había vivido. Pero entonces empezaron a aparecer las ofrendas. Sí, ofrendas. Una mañana encontré un pescado, recién pescado, todavía goteando agua, colocado cuidadosamente sobre una piedra plana cerca de mi campamento. No había huellas alrededor, no había señales de cómo había llegado ahí. Lo observé durante minutos. Parte de mí gritaba que no lo tocara, que era una trampa. Pero otra parte, la parte hambrienta y desesperada, susurraba que era comida, comida real. Lo cociné, lo comí, y estuvo delicioso. 2 días después, encontré frutos que yo no había recolectado, apilados en una formación casi ceremonial junto al arroyo. Y luego hierbas medicinales, exactamente el tipo que necesitaba para mis heridas infectadas, colocadas junto a mi refugio como si alguien supiera exactamente qué necesitaba. Estaba aterrada pero también confundida. Lo que sea que estuviera haciendo esto, no me estaba lastimando. Al contrario, me estaba ayudando a sobrevivir. Releí el diario de Miguel obsesivamente, buscando respuestas. En una de sus entradas anteriores, antes de que sus palabras se volvieran erráticas, mencionaba historias que los guías locales le habían contado. Leyendas sobre guardianes de la selva, espíritus ancestrales que protegían ciertos territorios. Decía que algunos nativos creían que si respetabas la selva, si no tomabas más de lo necesario, si pedías permiso antes de tomar agua o cazar, los guardianes te permitirían pasar. Pero si profanabas su hogar, si mostrabas arrogancia o codicia, nunca saldrías con vida. Sonaba a superstición, a cuentos para turistas, pero yo ya no estaba tan segura. Empecé a hablar en voz alta. Lo sé, suena ridículo. Pero cada mañana, cuando tomaba agua del arroyo, decía gracias. Cuando encontraba comida, pedía perdón por tomarla. Cuando cortaba ramas para mi refugio, explicaba que solo tomaba lo necesario para sobrevivir. ¿Y saben qué es lo más extraño? Las ofrendas continuaron, como si algo estuviera escuchando. En mi 7ª semana, enfermé de nuevo, esta vez peor que antes. Fiebre alta, vómitos, escalofríos tan intensos que mis dientes castañaban sin control. Pensé que era el final,
que después de sobrevivir tanto, una simple infección me mataría. Me arrastré a mi refugio y me envolví en las pocas telas que me quedaban. Cerré los ojos esperando no volver a abrirlos. Pero desperté, no sé cuánto tiempo después, y junto a mí había un pequeño montón de cortezas que reconocí de mis estudios. Tina, usada por indígenas durante siglos para tratar fiebres y malaria. Las mastiqué, el sabor era amargo, horrible, pero a las pocas horas la fiebre empezó a bajar. Alguien, algo, me había salvado la vida. Lloré de alivio, de miedo, de gratitud, de confusión. Lloré porque había llegado a un punto donde ya no sabía qué era real y qué era producto de mi mente fracturada. Los días siguientes fueron extraños. A veces sentía una presencia cerca, nunca amenazante, solo observadora. Como si algo verificara que estuviera bien, que siguiera viva. Y entonces, en mi 8ª semana, escuché algo que me hizo saltar de emoción. Un helicóptero. Distante, muy distante, pero inconfundible. El sonido mecánico de las aspas cortando el aire. Corrí a un claro cerca de mi campamento. Agité los brazos como loca. Grité hasta quedarme ronca. Pero el helicóptero pasó de largo, demasiado alto, demasiado lejos. Me derrumbé en el suelo y lloré. Habían estado buscando, pero no me habían visto. Cuando la selva me había tragado completamente. Esa noche, sentada junto a mi fogata, tomé una decisión. No podía esperar a que me encontraran. Tenía que moverme. Tenía que seguir el arroyo río abajo. Eventualmente llegaría a un río más grande. Y donde hay ríos grandes, hay asentamientos humanos. Era arriesgado. Significaba abandonar mi campamento, adentrarme más en lo desconocido, pero quedarme también era morir lentamente. Empaqué lo poco que tenía: el cuchillo, el encendedor, la brújula, el diario de Miguel, que sentía que no podía dejar atrás, y algo más. Había tallado una pequeña figura en madera durante una de mis noches de insomnio, una especie de muñeco tosco. Lo dejé junto al fuego como, no sé, como una ofrenda, como un agradecimiento a lo que sea que me había estado ayudando. Al amanecer del día 52, comencé a caminar río abajo. No había avanzado ni 100 metros cuando sentí que algo caminaba detrás de mí. No me atreví a voltear, solo seguí caminando, un pie delante del otro. Los siguientes días fueron los más duros. El terreno se volvió más difícil, más empinado. Tuve que trepar rocas resbalosas, cruzar partes donde el arroyo se volvía más profundo y rápido. Pero nunca estuve sola. Esa presencia siempre estaba ahí. A veces la sentía a mi derecha, a veces detrás, nunca amenazante, casi como un guardián silencioso, asegurándose de que no me perdiera. El día 58, el arroyo finalmente se unió a un río más grande. Y a lo lejos, como un espejismo, vi algo que me hizo llorar de alegría. Humo de una fogata. Humano. Corrí. Bueno, intenté correr. Más bien fue un trote tambaleante. Pero no me importó. Era una aldea pequeña, nativos, 3 familias viviendo en palafitos junto al río. Cuando me vieron, gritaron asustados. Y no los culpo. Debía parecer un fantasma. Flaca, sucia, cubierta de cicatrices y picaduras. Pero me recibieron. Me dieron comida, agua limpia. Me curaron las heridas. Y 2 días después, me llevaron en canoa hasta el puesto más cercano donde había comunicación. El día 60, un helicóptero de rescate finalmente vino por mí. Mientras nos elevábamos, miré hacia abajo, hacia esa selva infinita que casi me mata, pero que también, de alguna manera, me mantuvo viva. Y allí, en el borde del claro, vi algo que todavía me quita el sueño. Una figura, alta,
inmóvil, observando el helicóptero despegar. Parpadeé y desapareció. Han pasado 6 meses desde que volví, 6 meses desde que el helicóptero me sacó de ese infierno verde. Y todavía no he podido volver a ser la persona que era antes. Los médicos dijeron que tuve suerte, mucha suerte, desnutrición severa, sí, múltiples infecciones, sí, fracturas que sanaron mal, cicatrices permanentes, pero nada que no pudiera tratarse. Físicamente me recuperaría. Lo que no pudieron tratar fue lo otro, lo que vi, lo que sentí, lo que todavía siento. Pasé 3 semanas en el hospital. Me hicieron todo tipo de pruebas, psicólogos, psiquiatras. Todos querían saber cómo había sobrevivido, qué había hecho, qué había comido. Les conté todo, bueno, casi todo. Les hablé del accidente, de los días buscando comida y agua, del jaguar, de las hormigas, de la enfermedad. Pero cuando mencioné la figura, las ofrendas, la presencia que me acompañó durante semanas, vi cómo se miraban entre ellos. Esa mirada que dice pobre chica, el trauma la afectó mentalmente. Me diagnosticaron con estrés postraumático severo, alucinaciones inducidas por desnutrición y aislamiento prolongado. Me recetaron medicamentos, terapia intensiva. Y tal vez tenían razón. Tal vez mi cerebro inventó todo para ayudarme a sobrevivir, para darme esperanza cuando no había ninguna, para sentir que no estaba completamente sola. Pero entonces, una semana después de salir del hospital, recibí una visita. Un hombre mayor, indígena, dijo que era del pueblo que me había encontrado. Había viajado 2 días para verme. Me trajo algo, una pequeña bolsa de tela. Dentro había la figura de madera que yo había tallado, la que dejé junto a mi fogata como ofrenda el día que abandoné mi campamento. Me quedé mirándola sin poder hablar. Él sonrió, una sonrisa triste, sabia. Me dijo, en un español entrecortado, que su pueblo conocía ese lugar, que sabían de los guardianes, que muy pocos forasteros habían sido aceptados por ellos. La mayoría moría. Los que sobrevivían eran cambiados para siempre. Me contó que hace muchos años, un explorador llamado Miguel había llegado a su pueblo, arrogante, irrespetuoso, tomaba lo que quería sin pedir, disparaba a los animales por deporte. Los ancianos le advirtieron que no entrara más profundo en la selva, que respetara el territorio sagrado. Miguel no escuchó, entró y nunca salió. Pero yo, me dijo el anciano, había sido diferente. Había pedido, había agradecido, había tomado solo lo necesario. Por eso los guardianes me habían protegido, me habían guiado, me habían mantenido viva. Le pregunté qué eran realmente esos guardianes, si eran espíritus, fantasmas, algo más. Él simplemente dijo, la selva es antigua, más antigua que nosotros, y algunas cosas en ella son aún más antiguas. No tienen nombre en nuestro idioma, solo existen, protegen, y a veces, muy a veces, perdonan. Antes de irse me dio un consejo. Me dijo que nunca volviera a ese lugar, que los guardianes me habían dejado ir, pero que esa gracia solo se concedía una vez. Una segunda visita sería vista como una provocación. Y créeme, no tengo ninguna intención de volver. Pero aquí está la cosa que me mantiene despierta por las noches, la razón por la que todavía duermo con todas las luces encendidas. A veces, cuando estoy sola, siento esa presencia de nuevo, nunca amenazante, solo ahí, como si algo me estuviera vigilando, asegurándose de que esté bien. Una noche, hace 3 semanas, desperté con ese olor. Tierra mojada y flores podridas, idéntico al que sentí en la selva.
Y cuando miré hacia la ventana de mi habitación, en el tercer piso de mi edificio, vi una silueta, justo del otro lado del vidrio, imposiblemente alta, imposiblemente quieta. Cerré los ojos, conté hasta 10. Cuando los abrí, había desaparecido. Los terapeutas dicen que son flashbacks, que mi cerebro está procesando el trauma, que eventualmente pasarán. Pero yo sé la verdad. Algo en esa selva me marcó, me reclamó de alguna manera, y aunque ya no estoy allí físicamente, parte de mí nunca se fue, y parte de lo que está allí me siguió. Renuncié a mi trabajo. No puedo volver a la biología de campo, no puedo volver a la selva, ni siquiera puedo ver documentales sin que me den ataques de pánico. Mis amigos dicen que debería estar agradecida de estar viva, y lo estoy. Créeme que lo estoy, pero también estoy cambiada, fundamentalmente cambiada. Hay noches en que me pregunto si realmente salí de esa selva, o si solo mi cuerpo lo hizo, mientras algo más, algo esencial de mí, se quedó allá, atrapado entre los árboles, vigilado por ojos que no son humanos. El diario de Miguel sigue conmigo, lo he leído cientos de veces. Su última entrada, no debí mirar atrás. Y yo entiendo lo que quiso decir ahora, porque cuando estás en presencia de algo así, de algo antiguo y poderoso, la regla más importante es simple. Si te deja ir, no mires atrás, no cuestiones, no investigues, solo aléjate y agradece que tu vida fue perdonada. Miguel rompió esa regla, miró atrás y pagó el precio. Yo no voy a cometer el mismo error. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando siento esa presencia cerca, me pregunto si realmente tengo opción. Si algo así te marca, ¿puedes realmente alejarte? ¿O solo estás esperando el momento en que decida que es hora de que regreses? No tengo respuestas, solo preguntas y miedo, mucho miedo. La gente me pregunta cómo sobreviví 60 días en la selva amazónica. Les cuento sobre las larvas, el agua, el fuego, la determinación, las cosas racionales, las cosas que pueden entender. Pero la verdad real, la que nunca les digo, es esta. No sobreviví por mi cuenta. Algo en esa selva decidió que valía la pena mantenerme viva, y no sé si fue compasión, curiosidad o algo completamente diferente. Lo único que sé con certeza es que la naturaleza no es neutral, no es simplemente un escenario donde ocurren cosas, es antigua, es consciente y tiene sus propias reglas. Reglas que nosotros, los humanos modernos con toda nuestra tecnología y arrogancia, hemos olvidado o elegido ignorar. Yo tuve la fortuna, o la maldición, de recordarlas, y ahora vivo con ese conocimiento, con ese peso. A veces la gente me dice que soy una sobreviviente, una inspiración, que vencí la naturaleza. Y yo solo sonrío y asiento, porque es más fácil que explicar la verdad. La verdad es que no vencí nada. La selva me dejó vivir, los guardianes me dejaron ir, y ahora cargo con esa deuda, esa marca invisible que solo yo puedo sentir. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, pero a veces, lo que no te mata simplemente te cambia de formas que nadie más puede ver, te convierte en algo diferente, algo atrapado entre dos mundos. Y esa soy yo ahora, Ana Méndez, 32 años, sobreviviente de 60 días en el infierno verde. Viva, pero nunca completamente libre. Si alguna vez te encuentras perdido en un lugar salvaje, en un lugar donde la civilización es solo un recuerdo distante, recuerda esto, pide permiso. Agradece cada cosa que tomes, respeta lo que no entiendes, y si algo te deja ir, corre. Corre y nunca mires atrás. Porque algunos lugares no están hechos para nosotros, y algunas cosas que viven en esos lugares son mejores dejándolas sin nombre, sin explicación, sin provocación. Esa es mi historia, mi testimonio, mi advertencia.
Y si después de escucharla sientes un escalofrío, si sientes que algo te observa desde las sombras de tu habitación, si esa noche duermes con las luces encendidas, entonces entiendes exactamente cómo me siento cada día desde que volví. Bienvenido a mi mundo. El mundo de los que sobrevivimos, pero nunca realmente escapamos.